el sur de Islandia el mar no avisa, las olas no siguen patrones, y cuando retroceden no siempre devuelven lo que se llevaron. Esta playa de arena negra parece inmóvil, pero no lo está. Aquí el error no tiene segunda oportunidad. Este no es un paisaje tranquilo, es territorio vivo. Y esto apenas comienza. A menos de una hora del aeropuerto, la tierra ya empieza a cambiar. En la península de Reykjanes, el suelo respira vapor constante. Debajo, el agua supera los 300 grados. Islandia no es una isla quieta, es una frontera geológica abierta. El mismo calor que hierve bajo la superficie también crea aguas termales azul lechosa. Muchos comienzan su viaje aquí, pero esto es solo el principio. Así en Beckler, las placas tectónicas se abren 1 milímetro cada año. Poco para nosotros, inevitable para la Tierra. El continente se está partiendo bajo nuestros pies. Los cráteres nos recuerdan que todo esto fue lava. El suelo que hoy pisamos estuvo en movimiento. En Geysir, el agua de Strokkur estalla cuando la presión encuentra salida. En Gullfoss, el río cae en 2 niveles, 32 metros hacia una grieta profunda. El agua no fluye, se precipita. En el sur, la fuerza no es excepción, es regla. Muchas cascadas aparecen sin previo aviso, al costado de la Ruta 1 o muy cerca. Eigisilfoss, Faxafoss, Hamrafoss. El agua acompaña todo el camino, como si el paisaje nunca estuviera completo sin movimiento. En el sur, nada permanece igual. La lluvia aparece sin anunciarse. La ruta se vuelve horizonte, y entre la niebla se deja verse el Jálanfoss, esperando su momento.
pero ese será otro viaje. Pero no todas están al alcance de cualquiera. Algunas exigen cruzar aguas heladas, avanzar dentro de un cañón estrecho, sostenerse de cadenas. Sin botas impermeables, el recorrido termina antes de empezar. El agua está fría, incluso en verano, y no hay sendero marcado. Aquí no manda el hombre. Se avanza solo si el lugar lo permite. Y al final del camino, entre paredes estrechas y roca húmeda, Noitiusafos cae en silencio, escondida como un secreto antiguo. Skougafos cae 60 metros en una sola cortina de agua. Desde abajo parece el final del río, y el viento decide cuánto te vas a mojar. Una escalera lateral sube hasta el borde del salto, y más arriba el sendero continúa, siguiendo el curso del agua. Allí el río no cae una sola vez, cae muchas, pequeños saltos, uno tras otro, avanzando hacia el interior del paisaje. La mayoría se queda en la postal perfecta, pero el río sigue si querés ver más. Entre Vik y Kirkjujarkleostur, el paisaje cambia de nuevo. La lava cubre kilómetros enteros. Este campo se formó en el siglo XVIII durante una de las erupciones más grandes registradas en Islandia. Lo que hoy parece suave es roca solidificada. El musgo que la cubre puede tardar décadas en recuperarse si se pisa fuera del sendero. Aquí el suelo no es tierra, es historia volcánica detenida. El río Fjaðrá tardó miles de años en tallar este cañón. La profundidad supera los 100 metros en algunos puntos. El sendero recorre el borde superior, no se desciende al fondo. Después de un aumento masivo de visitantes, el lugar tuvo que cerrarse para permitir que el suelo se recuperara. Aquí el tiempo no se mide en minutos, se mide en erosión. El río y el viento tardaron miles de años en darle forma a este cañón. El agua no corre con violencia, trabaja con paciencia. Aquí la escala cambia, y no es impacto inmediato, es tiempo acumulado. Cerca de Vik, una antigua formación volcánica emerge aislada del resto del paisaje. Dentro de ella, una cueva se abre hacia el mar. La entrada tiene forma irregular, esculpida por el viento y arena durante siglos. No es un sitio señalizado como los grandes atractivos del sur. Se llega por un camino de grava, y el clima decide si el acceso es sencillo o no. Aquí no hay infraestructura, solo roca, viento y silencio. Más al este, el paisaje cambia otra vez. La vegetación aparece donde antes dominaba la lava. Skaftafell forma parte del Parque Nacional Vatnajökull. Aquí los senderos atraviesan bosques bajos y suelos húmedos,
protegidos del viento por la montaña. En Svartifos, el agua cae frente a columnas de basalto, formadas por el enfriamiento lento de la lava. No es la cascada más alta del sur, pero es una de las más singulares. Desde Skaftafell se puede caminar hasta Svignafellsjökull. No es un glaciar independiente, es una lengua del Vatnajökull, el mayor glaciar de Islandia. El hielo que vemos aquí comenzó a acumularse hace siglos. Compactado por su propio peso, avanza lentamente hacia el valle. Las grietas no son decorativas, algunas superan los 20 metros de profundidad. El hielo parece inmóvil, pero está en movimiento constante. El Vatnajökull cubre cerca del 8% del territorio del país. Bajo esta capa de hielo también hay volcanes activos. Fuego y hielo ocupando el mismo espacio. Más al este, el hielo empieza a desprenderse. Jökulsárlón se formó por el retroceso del brazo del Vatnajökull. La laguna sigue creciendo año tras año. Los bloques que flotan aquí pueden tardar cientos de años en formarse. Ahora derivan lentamente hacia el océano. Cuando el hielo cruza la carretera y llega al mar, algunos fragmentos regresan a la costa. Sobre la arena negra brillan como vidrio pulido. La llaman Diamond Beach. Son los últimos restos de un glaciar que comenzó su viaje hace siglos atrás. Aquí el sur no termina con ruido, termina en silencio. En menos de 300 kilómetros, el sur de Islandia concentra fuego activo, cascadas salvajes y hielo milenario. Se puede recorrer en 2 o 3 días, pero si lo haces rápido, solo vas a verlo. Y este lugar no se mira, se atraviesa. Y todavía quedan historias en el viento. Cascadas que se cruzan por detrás, restos de un avión que no volvió a despegar, y más. Pero eso lo vas a ver en el próximo viaje.